Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El declive profesional es inevitable, pero eso no es malo. ¿Qué piensas cuando escuchas el nombre de Charles Darwin? ¿Científico exitoso o fracaso total? Por supuesto, la mayoría de la gente consideraría que la carrera de Darwin fue un éxito rotundo. A los 22 años, abordó un barco real y se embarcó en una expedición científica que ahora es famosa. Pasó 5 años recorriendo el mundo para recolectar muestras de plantas y animales exóticos que le valieran un lugar apreciado en la historia. A los 27 años, desarrolló la teoría de la selección natural, que propone que los organismos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de prosperar si sobreviven los más aptos. A los 50 años publicó El origen de las especies, su obra maestra más vendida que cambió la ciencia para siempre. Hoy en día, Darwin es un nombre muy conocido. Su teoría de la selección natural se enseña en innumerables aulas de todo el mundo. Sus escritos han sido leídos por miles de millones. Es aclamado como el padre de la evolución y está enterrado en la abadía de Westminster como un héroe nacional. Decir que tuvo un impacto en la humanidad sería quedarse corto. Sin embargo, Darwin murió considerándose un fracaso. ¿Por qué? Como muchos profesionales de éxito, Darwin no podía soportar ver cómo su carrera decayó a medida que se acercaba a la vejez. Publicar El origen de las especies a los 50 años fue el apogeo de su carrera y, a partir de ahí, no tuvo a dónde ir sino hacia abajo. De los 50 a los 73 años, Darwin se encontró atrapado en un período de estancamiento creativo. No más avances científicos. No más libros que definan la industria. Y para Darwin, eso significaba no tener más propósito. A mi edad, no tengo el corazón ni la fuerza para iniciar ninguna investigación que dure años, que es lo único que me gusta, lamentó ante un amigo. Lo tengo todo para sentirme feliz y contenta, pero la vida se ha vuelto muy agotadora para mí. La fama y la fortuna no significaron nada para Darwin en sus últimos años. Lo que quería era lograr nuevos avances y éxitos científicos y, finalmente, hacerlo estaba simplemente más allá de sus capacidades. Charles Darwin fue un científico brillante. Pero ya sea que hayas seguido sus pasos o hayas tomado un camino completamente diferente, tú y el padre de la evolución tenéis mucho en común. Verá, el declive profesional de Darwin fue completamente normal y predecible. Ya sea bailarín, médico, pintor o piloto, una cosa es segura, algún día, se enfrentará a un declive similar en su carrera. La corteza prefrontal es la culpable de ese molesto fenómeno. Es la parte del cerebro responsable de la memoria funcional, la función ejecutiva y la capacidad de concentración. Una corteza prefrontal fuerte le permite mejorar su especialidad, ya sea escribir sonetos o realizar una cirugía cardíaca. Y también resulta que es la primera parte del cerebro que se deteriora en la edad adulta. Un estudio tras otro muestra que en casi todas las profesiones altamente calificadas, el declive se produce en algún momento entre finales de los 30 y principios de los 50. Pensemos en la investigación del profesor de la Universidad Northwestern, Benjamin Jones, por ejemplo. Ha pasado años estudiando cuándo es más probable que las personas logren avances científicos galardonados e inventos clave. Basándose en más de un siglo de datos, Jones descubrió que la edad más común para un gran descubrimiento es a finales de los 30 años. A partir de ahí, la probabilidad de lograr un avance darwiniano disminuye drásticamente a lo largo de los 40, 50 y 60 años. A los 70 años, la probabilidad de producir una innovación importante es aproximadamente cero. El mismo patrón se repite en muchas otras industrias. En la aviación, los controladores aéreos tienen la obligación de jubilarse a los 56 años porque las consecuencias de la disminución de sus capacidades son demasiado peligrosas. Solo alrededor del 5% de los fundadores de empresas emergentes tienen más de 60 años.
Y en un estudio reciente realizado con anestesiólogos canadienses, los investigadores descubrieron que los médicos mayores de 65 años tienen un 50% más de probabilidades de ser declarados culpables de mala praxis que sus pares más jóvenes. Estas estadísticas pueden parecer desalentadoras. Pero la buena noticia es que no tienen por qué ser una fuente de estrés. De hecho, no deberían estarlo. Con la mentalidad y el conjunto de herramientas adecuados, puedes replantear el declive de las habilidades profesionales como una oportunidad para avanzar hacia nuevos tipos de éxito, y hacer que el presente sea aún más satisfactorio que el pasado. La inteligencia cristalizada es tu arma secreta en la segunda etapa de la vida. Por supuesto, dar un giro hacia nuevos tipos de éxito en la segunda mitad de la edad adulta parece mucho más fácil decirlo que hacerlo. Entonces, ¿por dónde deberías empezar? Para averiguarlo, echemos un vistazo a la investigación del psicólogo británico Raymond Cattell. Según Cattell, hay dos tipos de inteligencia humana, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Cattell definió la inteligencia fluida como la capacidad de razonar, pensar con flexibilidad y resolver problemas novedosos. Podría ayudar a alguien a resolver ecuaciones matemáticas complejas, a idear nuevos inventos o, en el caso de Darwin, a realizar un descubrimiento científico revolucionario. Pero aquí está el truco: la inteligencia fluida alcanza su punto máximo a principios de la edad adulta, y disminuye drásticamente a partir de los 30 y 40 años. Eventualmente, te fallará. Afortunadamente, ahí es donde entra en juego la inteligencia cristalizada. Cattell definió la inteligencia cristalizada como el conocimiento de una persona adquirido durante la vida mediante la aculturación y el aprendizaje. Dado que la inteligencia cristalizada se basa en el conocimiento acumulado, aumenta a los 40, 50 y 60 años, y no disminuye hasta mucho más adelante en la vida. En otras palabras, los jóvenes tienen la capacidad de pensar con rapidez y recordar hechos. Sin embargo, las personas mayores son las únicas capaces de comprender y aplicar mejor ese conocimiento. Si su carrera depende de una inteligencia fluida, es probable que experimente una decepción final, al igual que lo hizo Darwin. Pero si tu carrera se basa en la inteligencia cristalizada, o puedes cambiar por un camino que sí lo haga, puedes encontrar una profunda satisfacción y éxito profesional en la segunda mitad de la vida. La enseñanza es una de las carreras profesionales más populares que se basa en la inteligencia cristalizada. De hecho, un estudio reciente publicado en Chronicle of Higher Education descubrió que los profesores universitarios de mayor edad suelen tener las mejores evaluaciones docentes dentro de los departamentos. Esto fue especialmente cierto en las humanidades, donde los profesores recibieron calificaciones más bajas al principio de sus carreras, y mejoraron continuamente a lo largo de sus 60 y 70 años. Pero eso no significa que tengas que entrar en el mundo académico para alcanzar el éxito en la segunda mitad de la edad adulta. La inteligencia cristalizada es esencial en muchos entornos diferentes, desde las salas de conferencias de las universidades hasta la alta dirección. Tomemos el mundo de las empresas emergentes, por ejemplo. Un emprendedor joven y rudo puede generar varias ideas de negocios nuevas al día, pero es probable que confíe en un consejo asesor sabio y experimentado para que le diga cuáles tienen más probabilidades de éxito y por qué. El orador romano Cicerón tenía algunas creencias fundamentales sobre la vejez. En primer lugar, debe estar dedicado al servicio. En segundo lugar, el mejor regalo en esta etapa de la vida es la sabiduría, que puede y debe transmitirse. En tercer lugar, la fortaleza natural de una persona en la vejez es ser mentora, aconsejar y enseñar a los demás. Y, por último, no debemos centrarnos en acumular recompensas mundanas como dinero, poder o prestigio, sino en retribuir. Así que, en lugar de lamentar el declive de tu inteligencia fluida, disfruta de tu creciente inteligencia cristalizada, y aprovecha este don único para moldear a las generaciones más jóvenes. Tu sabiduría puede servir bien a los demás. El éxito a menudo significa saber cuándo marcharse. Retrocedamos un momento en el tiempo para conocer a un dictador romano llamado Lucius Quinctius Cincinnatus. Era el 458 a.
C. Y Roma estaba sitiada. ¿Qué pasó después? La respuesta puede parecer anticlimática. Cincinnato llevó a Roma a la victoria, permaneció en el poder solo hasta que recuperó la estabilidad, y luego renunció abruptamente y se retiró a una pequeña granja, donde procedió a llevar una vida tranquila con su familia. Sin embargo, si Cincinnatus hubiera decidido seguir siendo dictador, es posible que ni siquiera sepamos de él hoy. Aferrado al poder, probablemente se habría vuelto ineficaz e impopular. Quizás incluso lo hubieran asesinado, como lo fueron otros estadistas ambiciosos. Pero eso no es cierto. La historia recuerda a Cincinnatus como un líder virtuoso. De hecho, hay incluso una ciudad estadounidense, Cincinnati, Ohio, que lleva su nombre en la actualidad. Cincinnatus es admirado por una razón poderosa: sabía cuándo marcharse. Esa es una lección que a todos nos beneficiaría internalizar en la vejez. De hecho, estos parpadeos no existirían si el autor del libro, Arthur C. Brooks, no hubiera sabido cuándo marcharse. Verá, Brooks nunca soñó con ser científico social, autor de bestsellers, líder de un grupo de expertos o profesor de Harvard. De niño, solo tenía un objetivo en la vida: convertirse en el mejor trompetista del mundo. Al crecer, tocó su instrumento durante varias horas todos los días de la semana. Las paredes de su dormitorio estaban decoradas con fotos de famosos trompetistas. Estudió con los mejores profesores de música locales que su familia podía pagar y fue elogiado constantemente por su talento. A los 19 años, Brooks comenzó a tocar profesionalmente en un conjunto de música de cámara itinerante. Mientras otros de su edad estaban en la universidad, él recorría el país dando 100 conciertos al año. A los 21 años, había visitado los 50 estados y 15 países extranjeros. Cuando encendía la radio, de vez en cuando escuchaba álbumes en los que había trabajado. Su sueño de convertirse en el mejor trompetista del mundo parecía estar a su alcance. Entonces, ocurrió lo inesperado: cuando tenía poco más de 20 años, Brooks comenzó a empeorar. Desesperado por mantenerse en la cima, comenzó a visitar a maestros famosos y a practicar más que nunca. Pero nada ayudó. Brooks sufrió un golpe tras otro. Las piezas que antes eran paseos por el parque se volvieron difíciles de tocar, y las piezas que ya eran desafiantes se volvieron imposibles. Durante 9 largos años, continuó tocando la trompa y rezando por un regreso milagroso a sus habilidades anteriores. Pero nunca se materializó. Así que a los 31 años, Brooks, como Cincinnatus, se fue. Abandonó su sueño de toda la vida. Como puedes imaginar, este fue un proceso doloroso. Toda su vida hasta ese momento se había centrado exclusivamente en un objetivo específico, y ese objetivo ya no era alcanzable. Pero Brooks siguió adelante. Tuvo el coraje de encontrar un nuevo futuro, y eso marcó la diferencia. A estas alturas, ya sabes hacia dónde va esta historia. Desde que se alejó de la música en 1994, Brooks ha logrado un enorme éxito profesional y una realización personal como científico social, presidente de un grupo de expertos, profesor universitario y autor de superventas. Ha descubierto nuevos talentos que utiliza para beneficiar a muchos a través de su trabajo. Sin embargo, nada de esto es lo que había imaginado que la vida le deparaba. Deje que eso le sirva de lección mientras navega por su propia trayectoria profesional. Cuando termina una oportunidad, comienza otra, y para encontrar tu propósito en la segunda etapa de la vida, debes aceptar el cambio y recorrer nuevos caminos. Hacerlo puede requerir valor, pero valdrá la pena. Abandona tu confianza en el éxito y las recompensas mundanas para encontrar la verdadera satisfacción. Por último, hay 2 enemigos que querrás evitar mientras avanzas por la segunda etapa de la vida: primero, la adicción al trabajo y al éxito, y segundo, el apego a las recompensas mundanas. En todos los sectores y en todo el mundo, muchos profesionales de alto rendimiento están programados para aspirar al éxito continuo. Sin embargo,
la adicción al trabajo es un problema grave. Adictos al éxito. Los adictos al trabajo dependen de la dosis de dopamina que resulta de recibir dinero, poder o prestigio. Sin embargo, estos euforizantes químicos duran poco, no conducen a una felicidad duradera. Y como comentamos anteriormente, el éxito no tendrá el mismo aspecto más adelante en la vida debido a la disminución de las habilidades. Esto puede ser devastador para los adictos al trabajo, que pueden tener crisis de identidad o sufrir un colapso cuando sus habilidades profesionales comienzan a cambiar. Para evitarlo, debes reconocer que no puedes confiar en el éxito profesional para alcanzar la felicidad. Como escribió el famoso expiloto de Fórmula 1 Alex Díaz Ribeiro, infeliz es el que depende del éxito para ser feliz. En lugar de encontrar la felicidad únicamente en el éxito profesional, recurra a medios que nunca le fallarán, ya sea la familia, las amistades o la fe. Trabajar hasta morir y descuidar todo lo demás no es éxito. Llevar una vida equilibrada y plena es. Una forma de poner tus prioridades en perspectiva es distinguir entre las virtudes del currículum y las virtudes del elogio. Como su nombre lo indica, las virtudes del currículum son profesionales e indican un éxito terrenal estereotipado, por ejemplo, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2016 o recaudó $100.000 millones en capital de riesgo para su empresa emergente. Por su propia naturaleza, estas virtudes requieren ser comparadas con otras. Por otro lado, las virtudes del elogio no requieren comparación alguna. Son éticos y espirituales, de lo que querías que la gente hablara en tu funeral. Por ejemplo, algunas virtudes del elogio podrían ser: fue increíblemente amable con todos los que se cruzaron en su camino, fue la persona más generosa que conocí o su espíritu alegre siempre iluminaba la habitación. A los adictos al trabajo les puede resultar difícil concentrarse en desarrollar las virtudes del elogio. Están entrenados para especializarse y ser los mejores, y es posible que virtudes como la amabilidad y la generosidad no les parezcan aspiraciones dignas, simplemente porque no son lo suficientemente raras o especiales. Pueden pensar: cualquiera puede ser amable, pero nadie puede construir un negocio de software desde cero. ¿Por qué me centraría en desarrollar las virtudes del elogio, cuando las virtudes del currículum son las que me hicieron avanzar en primer lugar? Sin embargo, ahí es donde se requiere una verificación crucial de la realidad. Después de todo, a medida que uno envejece, las virtudes del currículum se desvanecen junto con la inteligencia fluida. Son las virtudes del elogio las que se quedan contigo, y se hacen más y más fuertes con cada año que pasa. Es más, las virtudes del currículum no ofrecen una satisfacción duradera como lo hacen las virtudes del elogio. Al abandonar el control que el trabajo ejerce sobre tu vida, tendrás la libertad de concentrarte en profundizar las virtudes que brindan una felicidad duradera, y estarás en camino de llevar una segunda mitad de vida verdaderamente significativa.